Tardes, gusto en saludarles la tarde de hoy. Vamos ya para el segundo encuentro de análisis de gestión administrativa. No quisiera dar inicio al contenido de este segundo módulo de análisis de gestión administrativa, sin antes recordar un poco el contenido de la primera, del primer encuentro, de la primera clase. Y este tiene que ver con el concepto y con la importancia de lo que implica el análisis de la gestión administrativa. Y recordemos que en el material que aparece, que está allí, pues se habla de que la gestión administrativa, sin lugar a duda, es la realización de acciones, diría yo, de acciones con el objeto de obtener ciertos resultados. Esta es una definición que nos plantea Chiavenato y se refiere a todo aquello que supone que supone como los procesos que se realizan a objeto de efectuar o de llevar a cabo la administración de una organización desde una perspectiva muy concreta y de allí que se hable de procesos, de los procesos de la administración, de la planificación, de la organización, de la dirección, del control. Se veía también en ese primer encuentro o en esa primera información con respecto al módulo 1 lo que comprende o lo que tiene dentro de los objetivos el análisis de gestión administrativa. Y se hablaba allí que se trataba de analizar las áreas o sea, analizar las áreas para generar mejoras mejoras sustanciales dentro de las organizaciones. Tenía como objetivo verificar la producción de los servicios que se ofrecían, de los recursos, de la producción en fin, de los resultados que se tienen o que se aspiran de las organizaciones. Tenía como objetivo delimitar delimitar, yo no diría que delimitar, yo diría más bien como determinar, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en el contexto de las organizaciones? ¿Cuáles son las debilidades en los métodos que se utilizan, en los procedimientos que se desarrollan? Detectar es otro de sus objetivos, se trata de detectar las áreas donde es necesario, transformar, donde es necesario mejorar, donde es necesario corregir. ¿Sí? Y hablábamos dentro de ese análisis de gestión de una figura, o se habla de una figura que es relevante, que es la figura del auditor, esa figura del profesional que se encarga de revisar, que se encarga de examinar, que se encarga de evaluar las operaciones administrativas y financieras de una empresa. Esa figura del auditor tiene un objetivo en específico, que es ratificar que los registros o la información que se genera de las operaciones de la empresa sea fidedigna, sea una actividad efectiva, es decir, que se encarga de reflejar la realidad de lo que está sucediendo con las diferentes actividades que realiza una empresa, llámese ingresos, llámese egresos, llámese almacenamiento, llámese compras, ventas. Lo que nos interesa es tener o disponer de la realidad que se genera de las actividades que realiza la empresa. También se hizo énfasis en que los auditores tienen que tener ciertas características y casi todas ellas obedecen a ese sentido ético del profesional.
la mayoría de las características apuntan es a ello. ¿Por qué? Porque se requiere que la persona que hace los análisis de las gestiones administrativas, ¿sí? En cuerpo del auditor, pues sean personas muy objetivas, sean imparciales, sean honestos, sean sinceros. Se trata de saber, a ver, de la discreción. Se trata de la discreción, de la comprensión del concepto de confidencialidad que debe tener ese auditor para con la empresa a la cual él está prestando su servicio. Se trata de ser diplomático, no ofensivo, sino expresar la visión que se tiene sobre lo que se ha observado, sobre lo que se ha palpado, pero de manera muy diplomática. Tiene que tener una capacidad de observación única, estar perfectamente orientado a conseguir el objetivo de la organización. Eso lo tiene que tener claro. Si el auditor no sabe hacia dónde apunta la organización, cómo comprender que lo que se está haciendo, que lo que se está reportando, que lo que se está generando realmente apunta al logro del objetivo que se ha plantado la organización. Entonces, eso es, lo debe tener claro el auditor. Obtener conclusiones basadas en razonamientos lógicos y analizar las diferentes evidencias. Eso es un trabajo fundamental del auditor, así como estar seguro de lo que está haciendo, estar seguro de sí mismo, del conocimiento que él tiene sobre lo que está observando, sobre lo que está trabajando, sobre lo que él debe dar cuenta si está bien o está mal. Esos aspectos son fundamentales para comprender lo que viene en este segundo módulo. También es importante que recordemos los tipos de auditoría y se hablaban de auditorías internas y se hablaba también de auditorías externas y se decía que esas auditorías internas pues eran desarrolladas por personal que tiene la propia organización, que tienen los conocimientos necesarios para dar cuenta de que el proceso o la actividad que se está desarrollando está correcta. Pero también hay las auditorías externas y son aquellas auditorías que son contratados a terceros, ¿sí? Incluso no solamente un auditor, ¿sí? Sino firmas completas que permiten entrar al seno de las organizaciones y establecer, de acuerdo a una serie de parámetros que tienen que ver con las actividades que se realizan, determinar si lo que se está haciendo es lo correcto o se está errando en las actividades que se está haciendo. Con base en ello, pues entonces nosotros entramos ya en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el contenido de la unidad, de esta unidad 2. Y esta unidad 2 nos habla, y aquí lo colocaba como entrada, que ya hicimos un recorrido de lo que presentamos en la primera unidad, que nos habla de las metodologías de la auditoría administrativa. Sí, no quiero avanzar entonces sin esclarecer, sin esclarecer, no, sin recordar el contenido de el contenido que trae esta segunda unidad. Se habla de las metodologías. ¿Qué son las metodologías de la auditoría? Las metodologías de la auditoría administrativa tienen un propósito, pero no quiero hablar del propósito, quiero decir qué es una metodología. Cuando yo hablo de una metodología, yo estoy hablando de una serie de pasos, de procedimientos, de actividades que se desarrollan sistemáticamente. Ajá.
y en este caso tienen un propósito en específico, que es servir como marco de actuación para las acciones en sus diferentes fases de ejecución, se conduzcan en forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno, para garantizar el manejo oportuno y los y objetivos de los resultados. Este pequeño concepto que está aquí en esta presentación, no es más no es más que un llamado a explicar que las metodologías de las auditorías administrativas tienen una razón, una secuencia, tienen un orden lógico y sistemático que nos permite, saber si se está cumpliendo el manejo de la organización de manera adecuada o no. También cumple la función de facilitar al auditor la identificación y el ordenamiento de la información correspondiente al registro de los hechos, al registro de los hallazgos, a las evidencias que se generan del trabajo de las rutinas diarias, de las transacciones, de las situaciones, de los argumentos y las observaciones para posteriormente realizar esa valoración que nos va a llevar a establecer una visión, un informe sobre lo que está sucediendo. Las metodologías de de la auditoría administrativa tienen una serie como de etapas. Esas etapas tienen que ver con la planificación, con la instrumentación, con el examen, el informe y el seguimiento. Y esto es básicamente lo que contempla lo que nosotros requerimos para avanzar en este módulo 2. ¿Qué nos dice la planificación? La planificación nos ubica en el contexto de la visión, ¿sí?, que podemos trazarnos sobre lo que tenemos que hacer, ¿sí? Planear es trazar el camino que habrá de recorrer el proceso, de auditoría. Es la integración de los objetivos, instrumentos y métodos en un esquema amplio, coherente y consistente, que permite un nexo causal entre los fines que se persiguen y los medios que se emplean para lograrlo. Fíjense que la planificación tiene por propósito establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la auditoría en forma lógica y secuencial, de manera ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los objetivos establecidos. La planificación obviamente implica trazar una directriz, establecer programas, supone también establecer guías de carácter económico, guías numéricas y conceptuales también, definir objetivos, etapas, por ejemplo, de financiamiento, de marco jurídico, de estructura organizativa. Esta planificación tiene que ver con la parte de iniciar, de mantener, de desarrollar y culminar todas las actividades que se plantea realizar una auditoría o que trae consigo el hecho de una auditoría, porque no es solamente la planificación de lo que yo quiero hacer, sino es la planificación de lo que conviene, de lo que se requiere, de lo que es obligatorio observar, de lo que es obligatorio seguir para saber cuál es el estado
administrativo real de una organización. ¿De qué nos habla entonces la instrumentación? Nos habla de una etapa en la que se seleccionan y aplican las técnicas de recolección que se estimen más viables de acuerdo a las circunstancias propias de la auditoría, la selección de instrumentos de medición que se emplearán, el manejo de los papeles de trabajo y de evidencia, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. ¿De qué hablamos con esta instrumentación? Hablamos de que para el auditor administrativo obtener información confiable representa, esta instrumentación representa un punto de partida clave. ¿Por qué clave? Porque se trata de cómo, de cómo avanzar en la realización de las actividades. Pues se trata de canalizar adecuadamente, si es posible aprovechar todo el proceso de ejecución. De hecho, el efectuar una auditoría se lleva a cabo, entre otras cuestiones, por ejemplo, un examen de documentación donde el auditor emplea su capacidad para seleccionar, para sintetizar información relativa a un tema específico. En realidad, para obtener, revisar y utilizar en forma práctica la información que se sigue, o sea, que sigue un proceso. Y pues se requiere seguir una secuencia lógica clara y definitivamente ordenada. ¿Sí? Para la recopilación de información existen técnicas, ¿sí? Técnicas que frecuentemente se utilizan para específicamente para investigar. Por ejemplo, tenemos que pensar en investigaciones documentales, tenemos que empezar con observaciones directas, con entrevistas, con el reconocimiento de las redes de información que tiene la empresa, con la aplicación de cuestionarios, con la aplicación de cédulas. O sea, hay una cantidad de técnicas que se requieren y que son fundamentales para obtener toda esa información y que son aplicadas y que es lo que nos va a aportar en esencia lo que está sucediendo dentro del contexto de la administración de la organización que estemos auditando. El siguiente son los exámenes. ¿Y de qué nos habla un examen? Un examen consiste en dividir, en separar los elementos componentes de los factores bajo revisión para conocer la naturaleza, las características y el origen de su comportamiento, sin perder de vista la relación, la interdependencia e interacción entre las partes entre sí y con el todo, y de esta con su contexto. ¿Qué nos dice esta actividad de examen? El propósito de un examen es aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos. Fíjense que cuando yo hablo de examen, inmediatamente a mí se me viene a la mente, como cuando a nosotros nos vamos o queremos diagnosticar una enfermedad X dentro del organismo, ¿sí? Para eso se requieren una serie de valoraciones, de evaluaciones, que nos van a decir cómo está el corazón, cómo está el hígado, cómo están los pulmones, cómo están las arterias, cómo está, en fin, nos va a ir diciendo cada cosa. Lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con cada uno de los componentes de la organización. Para yo poder hacer un examen, yo tengo que aplicar una serie de evaluaciones que me van a determinar, o sea, qué está sucediendo en el área administrativa, pero también qué está sucediendo en el área de producción, qué está sucediendo en el área de ventas, qué está sucediendo con las compras, con los inventarios, con el manejo de cada aspecto o de cada actividad que realiza la organización. Eso, en palabras más, palabras menos, es el examen. Después tenemos dentro de esa metodología los informes que consignan los resultados de la auditoría
e identifica claramente el área, sistema, programa, proyecto, etcétera, auditado, el objeto de la revisión, la duración, el alcance, los recursos y los métodos empleados. ¿Qué me dice ese informe? Es como que el resultado de lo que yo valoré, de lo que yo estudié, de lo que yo investigué, de cómo estaba, o sea, de cómo estaba marchando la organización en cada una de sus fases, en cada una de sus áreas, en cada una de sus etapas. ¿Sí? Al terminar eso, como auditor, realizó el informe o como analista, realizo el informe y especifico en ese informe qué fue lo que yo hice, cómo lo hice, cuánto tiempo duró, qué programa utilicé, bajo qué proyecto lo hice, cuál fue el objeto de la revisión, cuál fue el alcance que tuve, cuántos recursos utilicé, cuáles fueron las técnicas, los métodos empleados que me permitieron tener una visión global de lo que está sucediendo. Y finalmente tenemos el seguimiento, que es la etapa de observación que se produce como resultado de la auditoría y debe sujetarse a un estricto seguimiento, pues no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia. ¿Qué nos dice el seguimiento? Que el análisis de la gestión administrativa no basta simplemente con que yo diga, sí, el área de ventas requiere una cosa, requiere la otra, o el área de producción, hay un déficit de recursos, o sencillamente las materias primas no cuentan con el estándar de calidad que se requería. Hay 500.000 cosas que pueden salir o que pueden emerger de un análisis de, de gestión administrativa. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? No es simplemente generar la posición, una posición como auditor y decir qué está pasando allí. Una vez que se audita, hay que hacer el seguimiento. Hay que hacer el seguimiento para orientar y para corregir todas las fallas detectadas. Hay que evitar caer en los mismos errores. Si esto no fuese tan importante, definitivamente, pues ¿para qué se auditaba? ¿Sí? Simplemente sí, para saber que las cosas están mal, no, yo necesito saber dónde están las fallas, dónde están los errores que se están cometiendo y tratar de evitar la recurrencia de los mismos. Bien, con esta información eh, que es una visión global de lo que nos pide el módulo 2 como parte del contenido que debe ser evaluado, ¿sí? El reconocimiento de lo que son las metodologías de la auditoría administrativa, en qué consiste, cuál es la importancia que ella tiene, cuál es la relevancia que da la aplicación de estas metodologías, sobre la base de qué fases o de qué proceso se produce una metodología, una metodología sí, de auditoría administrativa, que contempla cada una de esas fases y hacia dónde apunta finalmente el, el éxito de la realización que tiene una metodología de auditoría administrativa. Bien, me permito recordarles a los participantes que la, las actividades solamente podrán ser evaluadas a través de la plataforma. Si presentan alguna duda, si tienen algún inconveniente, ustedes solicitan información me solicitan la información a través de la plataforma y a través de la plataforma yo les doy respuesta. Sin embargo, en la misiva de bienvenida está la información de cómo comunicarse conmigo directamente a través de mi teléfono de contacto, les puedo atender. Pero quiero recordar que solamente voy a evaluar a través de la plataforma.
puedo resolver, dar respuesta a alguna inquietud, puedo dar respuesta o ayudarles de alguna manera a solucionar las dificultades que puedan tener con respecto a las actividades planteadas en mi unidad curricular, siempre y cuando sea la actividad evaluada por este medio, ¿sí? Yo puedo atender todo lo que, las inquietudes por diferentes medios, pero al momento de evaluar solo lo hago por la plataforma. Esto es importante que lo recuerden. Bien, no me queda más que desearle éxito y darle las gracias por la atención prestada la tarde de hoy.